Como ya lo ha indicado el coordinador, hoy día es nuestra última clase, así que me alegro por ustedes. Espero que hayan tenido buenos resultados en su examen del día miércoles, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio indicando que el día de hoy vamos a ver un tema, digamos, especial, ¿no? Un tema diferente, si queremos llamarlo así, pero que es importante para un poco comprender y conocer cuáles son las herramientas que podemos tener a nuestra disposición con la finalidad de reforzar nuestras habilidades en la redacción de los documentos administrativos. Cuando nosotros empezamos la primera clase, yo les indiqué que la prolijidad en la redacción de documentos un 80% está decidido o lo decide la práctica, ¿verdad? Y también la experiencia, ¿no? La experiencia te da cierta sabiduría, ciertas habilidades adicionales, pero la práctica también te ayuda a corregir, a aumentar tu vocabulario, ¿no? Te da un mayor conocimiento sobre terminología, ¿no? Entonces son dos aspectos que van a ir de la mano uno con el otro, ¿verdad? Pero ahora en la era digital en la que nos encontramos, adicionalmente a eso, tenemos otras herramientas que deben ser conocidas, pero sobre todo bien utilizadas, ¿no? Porque a veces cuando realizamos un abuso de estas herramientas, creemos que estamos haciendo lo mejor, pero en realidad podríamos estar generando una situación contraproducente para nosotros. ¿Por qué? Porque si reemplazamos la función de la redacción de documentos, entonces ¿qué podríamos generar? Podríamos generar que eh, perdamos las habilidades, ¿no? Para la redacción de los documentos y no solamente eso, que se ponga en evidencia el uso total de un asistente virtual como la inteligencia artificial, porque para los que no lo sabían, así como existen software antiplagio, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, se puede determinar estadísticamente el porcentaje de plagio que tiene ese trabajo de investigación, ¿verdad? Que lo usan las universidades, que se llama Turnitin, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Pero así como existe el software antiplagio, también existen software que te permiten determinar el uso de la inteligencia artificial en tus documentos. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el uso indiscriminado de la inteligencia artificial también no está permitido, ¿verdad? Y también es cuestionado ética, moralmente, socialmente, ¿no? Porque te puedes apoyar, puedes sostenerte para mejorar tus documentos, pero no pueden reemplazar la función que tú tienes que realizar como funcionario, como trabajador, ¿no? Como persona que quiere redactar un documento administrativo. Entonces, estimados alumnos, hoy día vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar? Hoy día vamos a estudiar la definición, los tipos, la importancia y las desventajas de la inteligencia artificial. También vamos a responder una pregunta súper interesante que creo que va a ser la primera vez que ustedes van a poder conocer, porque creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ok, conocemos qué es la inteligencia artificial, de repente unos más que otros, pero ¿el Estado usa inteligencia artificial? ¿Está normado su uso? ¿A través de qué norma? ¿Qué alcances tiene, no? Sobre todo para aquellos que trabajan en el sector público, porque en el sector privado su uso es un poquito más libre, ¿verdad? Es un poquito más free. Pero en el sector público, recientemente se ha reglamentado el uso de la inteligencia artificial, así que vamos a conocer cuál es esa norma y cuáles son los alcances de esa norma, ¿no? Y por supuesto vamos a darles algunos ejemplos de asistentes virtuales que les sugiero utilizar como una herramienta de apoyo, vamos a ver cómo funciona y vamos a dar algunos ejemplos. ¿Está bien? Entonces, vamos a iniciar. Sí me ven bien, ¿verdad? Hola, ¿me ven bien, verdad? Sí, sí creo que me escuchan y me ven bien. Cualquier cosa, pregunta, consulta que ustedes tengan, venlo.
pueden dejar en la cajita del chat o pueden a levantar la mano para poder cederles la palabra. Ok, veamos, empecemos. Primera pregunta que vamos a responder el día de hoy, estimados alumnos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que una tecnología que tiene como objetivo que las máquinas cuenten con similares características de los seres humanos. ¿Cuáles características son inherentes y son propias de los seres humanos? La capacidad para pensar, ¿verdad? La capacidad creativa, la capacidad crítica, la capacidad de análisis es una de las varias características que nos diferencian de los animales, que nos diferencian de las máquinas, ¿verdad? Que nos diferencian de otros seres vivos que no tienen esa capacidad tan valiosa y tan importante para los seres humanos como la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, como la capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Como la capacidad para proponer, para crear, para redactar un libro, para crear una obra de arte, ¿no? Esas son habilidades que son exclusivas e inherentes del ser humano. Entonces, el ser humano que ha creado la inteligencia artificial ha buscado la forma en cómo puede impregnar de esas características que son inherentes al ser humano de alguna u otra manera a una máquina, a un ser inerte, ¿no? A un ser que procesa información, pero lo que ha querido el ser humano cuando creó la inteligencia artificial es crear una máquina que pueda tener rasgos de pensamiento, rasgos de procesamiento de información, rasgos de innovación similares a los de un ser humano. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la importancia, licenciada, ¿y por qué usted cree que es importante la inteligencia artificial? Bueno, yo daría, acá les he colocado algunas características, pero me gustaría llevarlo al ejemplo, ¿no? Para poder entender un poquito la relevancia. Yo sé que de repente muchos de ustedes, y me lo pueden contar por el chat, ¿cuántos de ustedes conocen qué es la inteligencia artificial o cuántos usan la inteligencia artificial? Personalmente yo, desde hace un poco tiempo atrás, es que vengo utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero para ciertos casos específicos, ¿verdad? Para ciertos casos específicos. Entonces, una de las características que podríamos considerar como, como importantes dentro de la inteligencia artificial es una característica denominada automatización y eficiencia. ¿Por qué automatización y eficiencia, queridos alumnos? Porque cuando tú utilizas una máquina con ciertas características similares a los del ser humano, en general, en la utilización de las máquinas te va a permitir, ¿qué te va a permitir? Que tengas un proceso más rápido y más ágil. Vamos a pensar en una industria, ¿ok? Vamos a pensar en una industria textil. ¿Alguno de ustedes ha trabajado, conoce cuáles son los procesos de una industria textil, verdad? Y sabe que hay procesos mecánicos, hay procesos 100% con máquinas, como también hay procesos 100% encargados al ser humano, tareas manuales, ¿no? Tareas de selección, tareas de bordado, etcétera, etcétera. Entonces, durante los últimos años se han sacado al mercado un tipo de máquinas que tiene en su software, ¿no? Rasgos o ciertos componentes de la inteligencia artificial. Entonces, esas máquinas pueden hacer funciones, ¿no? Pueden hacer funciones dentro, por ejemplo, del sistema textil, dentro de la industria textil, que eventualmente lo haría un ser humano o un grupo grande de seres humanos, ¿no? ¿Y qué le va a permitir eso al empleador, al empresario, poder automatizar ciertos procesos y ser más eficientes?
Porque cuando uno encarga una tarea de ese tipo al ser humano, el ser humano no es una máquina, ¿verdad? El ser humano trabaja bajo una jornada laboral, trabaja con descansos, ¿verdad? Trabaja en ciertos horarios. Entonces, usualmente las grandes empresas textiles pues tienen horario diurno, horario nocturno, ¿verdad? Y siempre hay costos sociales que tienen que asumir y al incorporar este tipo de inteligencia pueden automatizar y hacer más eficientes ciertos procesos. Ahora, ¿cuál es otra característica que le suma importancia a la inteligencia artificial? Es la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos. ¿Cómo así, licenciada? ¿Cómo así? Cuando tú tienes disponible una tecnología de inteligencia artificial en la que tú puedes darle, ingresar una gran cantidad de información, de datos, y ese sistema lo analiza de una forma muy rápida y de forma numérica, ¿no? Cuantitativa, te puede dar estadísticas. Entonces, ¿eso qué le va a permitir al ser humano? Le va a permitir contar con más información para que tome una decisión muchísimo más apropiada, muchísimo más pertinente, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, a un empresario del área textil que quiera abrir una nueva, aperturar una nueva fábrica, ¿no? Entonces, cuando un empresario va a hacer una inversión de ese tipo, tiene que hacer un análisis, ¿verdad? O puede aventurarse a de repente endeudarse en el banco por una inversión que no está seguro que funcione. No, ¿verdad? Cualquier persona que quiera realizar una inversión económica tiene y debe que analizar la información del mercado que le permita tener cierta certeza de que la estrategia que va a implementar, el producto que va a comercializar, la planta que va a construir, puede tener un éxito en el futuro para que no pierda su inversión y le genere rentabilidad. Entonces, existen software que utilizan inteligencia artificial que permiten procesar una gran cantidad de datos y le arrojan, ¿no? Y arrojan una serie de conclusiones con datos numéricos que le permiten a la persona que desea esa información tomar, tomar una decisión muchísimo más informada y muchísimo más lógica, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de la inteligencia artificial. ¿Cuál es otra ventaja? De que existen muchos profesionales, ¿verdad?, que están trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, de repente ingenieros, ¿verdad? Ingenieros de software, diferentes especialidades que han encontrado en esta área una oportunidad para generar un emprendimiento, para brindarle servicios a una empresa, para trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces también está generando un sinnúmero de puestos laborales, ¿no? Y también, ¿qué va a pasar o qué, digamos, consecuencia positiva que calificamos como importancia tiene la inteligencia artificial? Que mejora la experiencia del usuario. A ver, vamos a ver cómo podemos encontrar herramientas que usan inteligencia artificial en nuestro día a día. A ver, hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ha utilizado un asistente virtual de alguna empresa de telefonía? Movistar, Claro, Entel, Vitel. ¿Quién ha hecho una consulta mediante su página web utilizando su asistente que usa inteligencia artificial? Dígame en el chat, ¿alguien alguna vez ha hecho una consulta, un reclamo a través de los asistentes virtuales que tiene? Sí, ¿verdad? Entonces, eh, no es perfecto, yo no digo que es una experiencia perfecta, ¿verdad, Lumila? Porque a veces también tienen sus fallas, pero en general te permite tener una atención muchísimo más oportuna, ¿no? Muchísimo más oportuna e incluso la inteligencia artificial permite saber cuándo la persona
necesita ser derivada con un asistente humano, ¿verdad? Entonces, cuando ya quieres realizar una tarea muy compleja, ya te dice, o espérame un ratito, o espérame unos minutos que te vamos a trasladar con el asistente llamado Ana, ¿no? O la asistente llamada Ludmila, que es una asistente ya humana, ¿verdad? Pero en realidad yo considero que existen muchas herramientas que utilizan inteligencia artificial que nos permiten mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué mejorarla? Porque nos permite tener una atención más rápida, ¿no? Nos permite tener una atención virtual, ¿no? En esta era tecnológica ya no tienes que ir a la oficina de la empresa, a hacer tu cola, sacar tu ticket, ¿no? Lo cual te ahorra tiempo y dinero, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos que les acabo de nombrar como un ejemplo, incorporando esos ítems sí se logra mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas tienen asistentes virtuales con inteligencia artificial en sus chats de WhatsApp, ¿no? Cuando tú quieres hacer una consulta, preguntar el número de tu vuelo, preguntar, no lo sé, preguntar si hay algún retraso, confirmar hacer tu check-in o cualquier tipo de trámite que normalmente haces en la website, en la página web de las aerolíneas, normalmente sus canales de atención a los que te derivan, normalmente en WhatsApp usan inteligencia artificial. ¿Y cómo sabemos, cómo identificamos que utilizan inteligencia artificial estos asistentes virtuales? Yo tengo una forma de identificar cuando usan inteligencia artificial. Cuando te hacen preguntas que tienen respuestas, que tienen un glosario de respuestas, ¿no? Por ejemplo, te dice, indica tu nombre y apellido, ya, Ano Villus. Indica qué tipo de documento de identidad tienes. 1, DNI. 2, pasaporte. 3, no tengo ningún documento, ¿no? Indica tu trámite a realizar. 1, consulta. 2, reclamo. 3, seguimiento de quejas, ¿no? Cada vez que nosotros solemos recibir en un chat de asistencia virtual preguntas que tienen respuestas predeterminadas para elegir, ahí podemos identificar que se está usando una tecnología con inteligencia artificial. Pero ya cuando ese chat te responde de corrido, ¿no? O te dice, buenos días, soy Ana, ¿en qué puedo ayudarte? Y ya tú no tienes que digitar números, opciones, sino ya puedes describir de forma corrida cuál es tu reclamo, entonces ya ahí es cuando estamos interactuando con un asistente humano, ¿no? Seguramente ustedes también han tenido esas experiencias, ¿verdad? Y han podido identificar cómo en el día a día estamos utilizando herramientas con inteligencia artificial. Ludmila nos ha dicho que sí, que ella ha utilizado o está utilizando, ¿no? Algún asistente virtual que utilice inteligencia artificial. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. ¿Se han dado cuenta que los que tienen iPhone tienen un asistente virtual que se llama Siri, que tú puedes activarlo o desactivarlo, ¿no? En la que tú les puedes decir, Siri, llama al contacto mamá, ¿no? Y el teléfono llama al contacto mamá, ¿no? O Siri, abre la aplicación tal y la app lo abre, ¿no? Personalmente a mí no me gusta usarlo porque a veces se activa cuando no quieres, ¿no? Estás diciendo alguna palabra y ya se activó el asistente de voz virtual, pero normalmente es muy útil para realizar ciertas funciones específicas, ¿no? Me parece que ahora WhatsApp también ha aplicado una tecnología con inteligencia artificial. La otra vez vi que hubo una actualización a través del cual el buscador digamos, cuando tú tienes claro, cuando Yair dice, yo no tengo iPhone, solo tengo Meta, bueno, pero igual son tipos en realidad cada compañía digamos, cada marca ahora
suele incorporar o lanzar sus novedades, ¿no? Entonces, yo les he dado un ejemplo, pero yo sé que otros sistemas, otras marcas usan asistentes que les colocan otros nombres, ¿no? Entonces va a variar. Otro ejemplo que podemos indicar del uso de herramientas de inteligencia artificial es también ahora en el WhatsApp, cuando ustedes quieren buscar, por ejemplo, cuando ustedes quieren buscar un dato que le enviaron a una persona en una conversación de hace meses y no se acuerdan, o quieren buscar, no lo sé, pues una foto antigua, no sé, algún dato que no, o sea, que sepas que lo has enviado, pero que no te acuerdas cuándo y a quién. Entonces hay una opción donde tú puedes colocar buscar y tú empiezas a digitar las palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar una foto de mi gatito, le pongo el nombre de mi gato y me saca todas las referencias, ¿no? O si yo quiero buscar documento, constancia, entonces, en el buscador puedo encontrar las referencias y de repente por ahí encuentro el documento exacto que necesita, ¿no? Ese buscador ya está, dependiendo de la actualización que tengan, también utilizando inteligencia artificial. Entonces, a lo que yo iba es de que todos estos ejemplos nos permiten en diversas áreas de nuestra vida tener una experiencia más útil, una experiencia más rápida, una experiencia más eficiente para poder resolver algún problema o una necesidad que podamos tener las personas. Ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificial existen? Existen dos tipos de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial de software y la inteligencia artificial integrada, ¿no? La inteligencia artificial de software, digamos que es la que más usamos en nuestro día a día, la que tenemos en el teléfono, Meta, por ejemplo, Siri, Alexa, ¿no? Los chats virtuales de las empresas que tienen, ¿no? O sea, son a través de software tienen incorporados tecnologías de inteligencia artificial y las conocemos de una forma mucho más cercana, ¿no? Por ejemplo, asistentes virtuales, ¿no? ¿Cuáles son los asistentes virtuales? Bueno, son algunas páginas web, ¿verdad? O algunos programas que han sido creados para poder, claro, ChatGPT, Gemini, Copilot, esas son inteligencias artificial de software. ¿Ok? También tenemos sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de análisis de imágenes, ¿no? Tenemos esas herramientas, pero un segundo tipo de inteligencia artificial es la inteligencia artificial más compleja, que se llama la inteligencia artificial integrada, ¿no? Donde ya encontramos a robots, drones y vehículos autónomos. Yo tengo una experiencia cercana, no porque yo lo use ni sepa cómo usarlo, pero no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en el área de la ingeniería es necesario levantar muchas veces información de campo topográfica de grandes áreas, ¿verdad? Para eso existen pues personal preparado, humano, me refiero, ¿no? Pero que hace el trabajo a su ritmo, que hace el trabajo de acuerdo a sus capacidades físicas, con los descansos respectivos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, para levantar esa información topográfica de un área, se suele estar utilizando de una forma más eficiente los drones, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, pero ahí está la figurita de lo que es un dron, ¿no? Que es una máquina que te permite sobrevolar, ¿verdad? Una área para recoger información, para tomar fotos, videos, características del suelo, etcétera. Entonces, evidentemente, en el caso de la ingeniería, en particular del área topográfica, estos drones permiten hacer el trabajo muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente, ¿verdad? Porque los seres humanos también nos podemos equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar definitivamente. Entonces, no falta por ahí que se nos fue un número, no falta por ahí que se nos corrió una coma y ya se equivocó el resultado final, ¿no? Siempre cuando tengamos un trabajo que proviene del ser humano, estamos propensos al error porque es normal y es natural. Entonces, también
Como yo lo mencioné al principio de la clase, ¿no? Tenemos robots con inteligencia artificial que cada vez se están incorporando más al mercado. Y también, no sé si ustedes han visto que en un estado de Estados Unidos, hace como 5 o 6 meses, se hizo viral una noticia sobre que había una persona o varias personas contaban su experiencia sobre cómo era viajar en un taxi o en un automóvil que no era conducido por nadie, ¿no? O sea, mejor dicho, un carro sin conductor. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer esa noticia, pero que se hizo muy viral, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible que un vehículo pueda manejarse solo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque digamos que el manejo es una actividad muy mecánica, ¿verdad? Bueno, dependiendo del tipo de carro que tengas, porque bueno, ahora hay carros automáticos, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber una conducción, ¿no? De una persona, porque en realidad, bueno, la realidad de tránsito de Estados Unidos y la nuestra es completamente diferente, ¿no? Porque allá se suele respetar más las reglas de tránsito, hay menos accidentes y hay menos imprudencia en el volante, las calles son más amplias, o sea, hay mejores condiciones en general. Pero, por ejemplo, este tipo de vehículos autónomos también utilizan un software que tiene inteligencia artificial. Entonces vamos por ahí algunos ejemplos más conocidos y menos conocidos sobre el tema. Pero así como hay ventajas, también hay desventajas, ¿verdad? Eso es normal y forma parte de la dinámica de estas nuevas invenciones, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las desventajas, estimados alumnos? Bueno, la que siempre corremos el riesgo cuando Abel nos dice los autos no llegaban a su destino. Lo que yo había revisado es de que las rutas que seguían estos automóviles autónomos ya eran rutas predeterminadas y eran rutas cortas, para empezar, dos, eran rutas ya establecidas y tres, que eran por avenidas o calles poco transitadas, ¿no? Entonces, definitivamente, seguramente han tenido sus fallas, pero en general es una buena demostración sobre cómo va avanzando la tecnología a nuestro alrededor. Y les decía la desventaja, ¿no? Las desventajas es la dependencia tecnológica, ¿no? En realidad esta es una desventaja que corremos con todos los herramientas o instrumentos tecnológicos que podamos tener, ¿verdad? Porque lo que nunca puede pasar o lo que nunca debería pasar o dejar que nos pase a nosotros es volvernos dependientes de cierta tecnología. ¿Por qué eso no es bueno, licenciada? Porque eso nos resta autonomía, porque eso nos resta la capacidad de desarrollar nuestras habilidades por nosotros mismos. Tenemos que usar la tecnología siempre como un medio de apoyo, pero no como una suplencia ni un reemplazo de las habilidades humanas, ¿ok? Pero no siempre sucede así y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Ahora, otra desventaja que también tenemos es que como todo no es perfecto, ¿no? Existen errores y limitaciones técnicas, pero ¿cómo si lo realiza una máquina pueden haber errores o limitaciones técnicas? Bueno, eso es fácil, porque los datos que nosotros ingresamos al software, por ejemplo, para que analice o revise una información, son datos que son ingresados por seres humanos y que no están libres de errores, ¿verdad? Porque como le vuelvo a repetir, toda vez o es siempre una posibilidad cuando los datos son trabajados por seres humanos que puede haber algún error. Y cuando puedes tener 1000 folios, por ejemplo, de tablas estadísticas, tú puedes tener 1000 folios, pero basta un solo error en un dígito para que eso altere completamente todo el resultado, ¿verdad? Entonces, tampoco podríamos decir que son 100% certeras y fiables los resultados del procesamiento de la información,
proveniente de algún software con inteligencia artificial, porque podría ser que uno de los datos que esté analizando, producido y otorgado por el hombre, tenga un error, ¿no? Y ese error no es resuelto por la inteligencia artificial, simplemente es procesado, ¿no? Simplemente es procesado y es posible que se pueda detectar un error en el mismo, ¿no? Y bueno, en el uso siempre de la tecnología corremos el riesgo de exponer nuestra privacidad y nuestra seguridad, ¿no? Así como se utiliza el software con inteligencia artificial para buenos motivos y con buenas razones, ¿no? Nunca falta, ¿no? Alguna persona que actúe de mala fe, que lo utilice, pero para negativamente, ¿no? Que lo utilice para poder disponer de datos sensibles, ¿no? Ustedes han visto ahora el contexto de inseguridad ciudadana en el que nos encontramos, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos solamente porque nos roben nuestro teléfono celular, sino cuál ahora es nuestra preocupación más grande que el propio teléfono. Nuestros datos, ¿verdad? Porque toda nuestra vida la tenemos en el teléfono. Tenemos nuestras aplicaciones de los bancos, tenemos el Yape, tenemos nuestro correo, nuestro Hotmail, nuestro Gmail, o sea, nuestro teléfono celular, bueno, no sé si de todos, pero por lo menos sí el mío, manejo toda mi información laboral, personal, de finanzas, ¿no? Social, ¿no? Entonces, si alguna tercera persona dispusiera de esos datos, podría, como ha sucedido últimamente, ¿no? Que ahora los delincuentes no se concentran tanto en el valor de tu teléfono, sino en la disposición de la información para poder ingresar a tus cuentas, a las aplicaciones de tus bancos, ¿verdad? Y disponer de tu débito o también hacer transacciones con tarjeta de crédito, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también puede ser utilizado para poder ingresar o descifrar las claves de tus aplicaciones móviles, sobre todo de los bancos, ¿no? Así que hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Para evitar pasar por situaciones desfavorables o que te puedan afectar económicamente. Ahora, vamos hablando de otra herramienta, ¿no? De otra herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Al principio de la clase les decía de que el Estado peruano, que de repente algunos de ustedes no crean, pero sí es cierto, ¿no? Que el Estado peruano también, o mejor dicho, no es ajeno a la existencia de la inteligencia artificial. El Estado peruano sabe que la inteligencia artificial potencialmente puede ser utilizada ¿para qué? Para poder servir de base de muchas herramientas en las instituciones públicas. Pero como todo lo que signifique o lo que represente el Estado no puede ser utilizado si es que no está reglamentado, ¿verdad? Si es que no está reglamentado su uso, los parámetros de su uso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a buscar la norma, vamos a buscarla para que ustedes podamos revisarlas un poco. A ver, vamos a buscarla ahora. Se llama ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Vamos, acá la tengo. A ver, vamos a revisarla. Vamos a compartir pantalla. Ya, sí creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque yo sí la veo acá en mi pantalla compartida. Bueno, entonces, esta ley que fue aprobada el 5 de julio del 2023, o sea, hace poquito más de un año, ¿no? Aprobada evidentemente por el Congreso de la República, promueve el uso de la inteligencia artificial
en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Es la ley 31814. Entonces, ¿qué nos dice esta ley, estimados alumnos? Ya, por acá está. ¿Lo ven? Voy a ponerle un poquito más de zoom. A ver, vamos a ver si se ve mejor por aquí. Ya. Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Bueno, lo primero que hace es que nos coloca principios, ¿no? Principios sobre los cuales debe seguir el Estado respecto al uso de la inteligencia artificial. Primero, ¿no? El primer principio son los estándares de seguridad basado en riesgos, porque estamos promoviendo un enfoque basado en riesgos para el uso de la inteligencia artificial. También, ¿qué promueve? Promueve que participen personas naturales, ¿no? Personas jurídicas, organizaciones e instituciones públicas y privadas en el desarrollo de políticas orientadas a la regulación de la inteligencia artificial en el país. Mejor dicho, promueve que las personas y las empresas puedan hacer un uso de esa herramienta, ¿no? Por supuesto que también hace referencia a la aplicación de principios del Internet, ¿no? Para su uso responsable, ¿no? Y también considerando que ya nosotros vivimos actualmente en una sociedad digital, en una sociedad tecnológica, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es incorporar esa herramienta para beneficio del país, ¿no? Y no podemos olvidar que esa implementación o ese uso tiene que ser un desarrollo, tiene que ser un uso ético, ¿verdad? Porque tiene que ser utilizado para fines nobles, para fines sociales, para fines de desarrollo de las instituciones y de ninguna manera puede violar la privacidad de las personas o puede causarles algún tipo de perjuicio, ¿no? De perjuicio. Acá lo dice, la inteligencia artificial no debe transgredir la privacidad de las personas, debe actuar de manera segura para lograr un impacto positivo y de bienestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, acá ya se habla del objeto de la ley, ¿no? De algunos conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado durante las últimas semanas que se han propalado unas noticias en donde se informa, ¿no?, de que hay algunas personas que se propalan algunos audios, algunos videos, ¿no? Y las personas, autoridades salen y dicen, no, esa no es mi voz, ¿no? Porque han usado la inteligencia artificial para clonar mi voz, ¿no? Entonces me están perjudicando, me están perjudicando propalando un audio que no es mío, ¿no? Entonces, eso es para casos judiciales, para casos legales, pero sí se han visto. Entonces, tenemos que tener en consideración que digamos, esta herramienta puede ser o está siendo usada potencialmente también para fines negativos. Pero como toda verdad, toda mentira siempre tiene patas cortas, recordar pues que existen sistemas a través de las cuales tú puedes analizar y puedes comprobar si hay peritajes, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Peritajes, para saber si efectivamente corresponde a tu voz o son alteraciones realizadas en la vía artificial, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto algunas noticias también conmovedoras, ¿no? Porque unas personas están usando la inteligencia artificial para recrear videos o recrear imágenes actuales de sus familiares fallecidos, ¿verdad? De personas que hace mucho que ya no están presentes y utilizan software de inteligencia artificial
para poder analizar o para poder crear videos o fotos, ¿no? Sobre todo videos así animados, ¿ah? Videos animados, a través del cual una persona que ya está fallecida, pues no sé, habla sobre un tema actual, ¿verdad? O le da un mensaje a su familia, ¿no? O canta una canción actual, ¿no? Entonces también existe un uso en ese sentido, ¿no? De poder crear artificialmente momentos que eventualmente nunca se pudieron haber creado en otro espacio, ¿no? En el espacio real. No sé si ustedes, alguno de ustedes tiene algún ejemplo más de un uso de alguna herramienta de inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas, de la cual nos quiera comentar, nos quiera hablar en el chat, nos pueda contar y compartir con los compañeros. O de repente alguno de ustedes que me pueda contar en el chat, eh, quizá que desconocía de los alcances de las herramientas de inteligencia artificial, que había un poco de repente de prejuicio, ¿no? O simplemente, claro, Yair, ¿has visto ese, correcto, se hizo viral la semana, no, la semana pasada no, Yair, ¿no? Creo que ha sido como hace 15 días, un mes, que este famoso cantante del grupo Néctar, que falleció como hace 20 años, porque yo todavía era chica, ¿no? Han recreado un video o han publicado un video en un concierto en la cual a él se le ve cantando una canción que creo que tiene 3 o 4 años de su hijo, ¿no? Entonces, eso te da, pues es un momento emotivo, pero también nos permite ver el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Porque tú lo ves y realmente te quedas impactado. O también creo en el grupo 5, ¿no? Cuando hicieron su... exactamente no sé, no lo sé exactamente, Yair, con qué tipo exactamente de inteligencia artificial, porque no es cualquier software, no es un software avanzado, no, obviamente es un software pagado, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos en nuestro día a día, incluyéndome, herramientas de la inteligencia artificial en su versión gratuita, ¿verdad? O de repente en sus versiones más básicas, pero cuando ya quieres hacer una producción de ese tipo, por ejemplo, crear un video ya de ese nivel, el software evidentemente que se utiliza implica un costo mayor, ¿no? Entonces ya eso escapa un poquito del alcance de la información que manejo en este momento. Pero seguramente si hacemos una mayor indagación, podemos encontrar cuál es exactamente el tipo de inteligencia artificial que que ha utilizado o están utilizando. Entonces, nos quedamos cuando estábamos diciendo que el Estado peruano el año pasado, ¿verdad? El año pasado ha publicado una ley que se llama Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Que lo que hace básicamente es reglamentar la forma en cómo se promueve el uso de la inteligencia artificial en las instituciones del Estado. Pero esta norma, además de darnos principios y de darnos objetivos, también ha reglamentado la autoridad que va a estar a cargo, de de dirigir, de evaluar, de reglamentar el uso de la inteligencia artificial. Y esta autoridad ha sido designada la Secretaría Técnica o la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es un organismo que está adscrito o que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, la cual ha sido designada como responsable de dirigir, evaluar, supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Incluso últimamente he estado viendo, bueno, ustedes saben que todas las instituciones públicas tienen un documento o un instrumento de gestión
que se llama Plan de Desarrollo de Personas. El Plan de Desarrollo de Personas, estimados alumnos, es un instrumento que aprueba anualmente cada entidad pública en el que ha identificado cuáles son las áreas que necesita capacitar a los funcionarios dependiendo de las falencias y de las, digamos, y de las debilidades que haya identificado a lo largo del año. Entonces, ese plan de desarrollo de personas que se aprueba de forma anual implementa una serie de capacitaciones, de cursos, diplomados, etcétera, que están orientados a fortalecer las capacidades de los funcionarios de esa entidad. Entonces, yo he visto cada vez con más sorpresa, ¿no? Cómo las entidades públicas vienen capacitando a sus servidores, a sus funcionarios en el uso de las herramientas de la inteligencia artificial. Por dos razones importantes. Primero, porque ya existe un interés de parte del Estado no solamente en reglamentar, sino en utilizar y en apoyarse en las herramientas de la inteligencia artificial, sino porque también cada vez con más frecuencia este tema está despertando el interés de los funcionarios y de los servidores, ¿no? Les está pareciendo más interesante y están solicitando o están requiriendo que se capacite a los servidores y funcionarios respecto al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? Tenemos que esta autoridad que les acabo de decir que cómo se llama, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, tiene funciones que le han sido designadas, ¿no? Que le han sido designadas. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno, la primera función o una de sus funciones es desarrollar el desarrollo de la inteligencia artificial y su adopción como una herramienta que impulse el desarrollo y el bienestar del país. ¿Qué más? La autoridad nacional tiene como función formar a profesionales con competencia para el aprovechamiento, desarrollo y usos de la inteligencia artificial. Y también tiene la responsabilidad o la función de crear y fortalecer la infraestructura digital como habilitadora para el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero realmente si nosotros indagamos, si nosotros buscamos un poco de, digamos, en Internet acerca de los avances que ha tenido la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en materia de inteligencia artificial, realmente es muy limitada, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que todavía en un plazo o a mediano plazo o en un futuro de mediana lejanía, podemos tener algunas innovaciones importantes en materia de inteligencia artificial. Pero por el momento, los alcances de la promoción del Estado peruano para el uso de la inteligencia artificial se encuentran limitados, ¿no? O supeditados, ¿no? A los alcances que te brinda la ley, la ley 31814, también llamada ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Ahora, Yair Cosme nos hace una pregunta que les comenté al principio de la clase. Nos dice, una consulta, licenciada, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial al 100% para redactar un documento administrativo complejo y especificado? ¿Lo pueden aceptar? Bueno, yo respondería a tu pregunta en dos sentidos, Yair. De que se puede hacer. O sea, hay herramientas para poder hacerlo. Pero la pregunta más importante ¿sería correcto hacerlo? ¿Sería ético hacerlo? Y para mí la respuesta es que no. O sea, por el momento, si tú me dices
es penado o está como el plagio, ¿no? Porque el plagio está penado en el Código Penal, tiene una pena en el Código Procesal Penal, ¿no? Si tú, por ejemplo, el caso de los políticos, ¿no? De muchos políticos para no nombrar nombres, que los periodistas les pasan por el turnitín sus tesis de maestría, tesis de doctorado, y les arroja el 50% de similitud. Bueno, muchas veces las fiscalías han abierto investigaciones por plagio, ¿verdad? Porque es un delito denominado delito contra la propiedad intelectual. Tú no te puedes arguir o no te puedes atribuir pensamientos y declaraciones, ¿no? E ideas que han sido postuladas por otra persona, ¿no? Eso es respecto al plagio, pero respecto al uso de la inteligencia artificial como tal, actualmente no está normada, pero te voy a dar un ejemplo. Mira, hace como un mes leí una noticia en la que un periódico, un medio de comunicación sacó a la luz una noticia que decía uso de la inteligencia artificial en un proyecto de ley. Habían identificado con un software que un proyecto de ley, no, acá era un proyecto de ley que copió inteligencia artificial, más o menos así lo sacaron. Ya, miren, leen esta noticia. ¿Se ve mi pantalla, alumnos? ¿Quién me confirma en el chat? Ya, ¿cómo se llama esa noticia? Dice, acusan a congresista Paul Gutiérrez, no sé cómo se pronuncia, de copiar y pegar respuestas de la inteligencia artificial en sus proyectos de ley. Vamos a leer la noticia, ¿ya? Porque es interesante. Y me va a permitir un poquito y ahí responder a tu pregunta, ¿no? El docente congresista Paul Gutiérrez copió contenido generado por inteligencia artificial en al menos 2 propuestas legislativas que presentó. El congresista de la bancada tal presentó el 20 de mayo un proyecto de ley en el que habría copiado y pegado contenido generado por la inteligencia artificial. Se trata de la iniciativa 7889, la cual propone extender hasta diciembre del 2026 el plazo otorgado para el bachillerato automático. Un ejemplo de que por lo menos una parte del referido proyecto habría sido generada por la inteligencia artificial se encuentra en la página 14, en la parte referida a la vinculación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Todo indica que desde el despacho del legislador copiaron y pegaron la información tal cual fue presentada por el modelo de lenguaje que se consultó, pues en una parte del texto se lee, como modelo de lenguaje AI no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre del 2021. Mira, acá hay otro caso, ¿no? Dice, otro caso, mientras que en la página 10 del proyecto de ley número 788, que busca garantizar el acceso inmediato a la atención médica, la respuesta del modelo de lenguaje respecto a una pregunta sobre un tema específico, para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, así como para identificar a los beneficiarios directos e indirectos y los perjudicados de la propuesta legislativa, es necesario examinar diferentes aspectos. A continuación, abordaré cada una de las preguntas que menciona. Y finalmente dice, Comisión de Ética denunciaría de oficio a Paul Gutiérrez por copiar y pegar respuestas de la IA. Tras conocerse esa información, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso,
anunció que propondrá denunciar al parlamentario Paul Gutiérrez por copiar y pegar respuestas de la inteligencia artificial. Entonces, a lo que yo voy, estimado Yair, para responder a tu pregunta, ¿no? Primero decir que no, definitivamente no es ético, ¿no? Definitivamente no es ético. ¿Por qué? Porque no puedes apropiarte como tuyos ideas que no son 100% de tu autoría, ¿verdad? Entonces, cuando tú utilizas, por ejemplo, a un software de inteligencia artificial para pedir que te procese una información o que le dé respuesta a una pregunta que debería ser respondida por ti o con tus propias palabras, también estarías haciendo un uso no del todo honesto de la información, ¿verdad? Porque un proyecto de ley, ¿qué significa? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es una propuesta del autor, que es un congresista de la República. Si bien es cierto, en un proyecto de ley tú utilizas fuentes bibliográficas, ¿no? Tú puedes referenciar autores, puedes mencionar datos, pero esos datos pues implican un análisis y un trabajo propio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo más transparente siempre es referenciar de dónde proviene tu información. ¿Por qué? Porque imagínate que tú utilices en una tesis de pregrado o de posgrado el 100%, o sea, copies y pegues la respuesta que te dé la inteligencia artificial. No será ahora, pero yo estoy segura que en el futuro las universidades van a incorporar ya no solamente software antiplagio, sino seguramente van a colocar software de regulación o no sé cómo lo llamarán respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Porque no puede reemplazar la obligación que tú tienes de buscar, analizar e interpretar información, ¿verdad? Es cierto, puedes apoyarte de esa herramienta, pero no puedes usarla para suplir tu labor de analizar, interpretar, revisar textos y redactar, ¿no? Porque esa es tu función como investigador y en el caso del legislador, esa es su función como legislador. Entonces, para concluir, podemos apoyarnos, podemos utilizarlo como una herramienta, pero no la podemos, no es socialmente ético ni está, ni es un buen uso de esta, reemplazar la responsabilidad que nosotros tenemos. Bueno, como la inteligencia artificial me procesa todo, ya pues yo no hago nada y simplemente copio y pego lo que me dice. No, eso tampoco está bien, porque como lo vuelvo a repetir, si tú lo presentas como tuyo, ya desde ahí estás faltando a la verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo en trabajos de investigación, ¿no? Yo les pido que tengan mucho cuidado, alumnos, porque cuando uno está en una etapa tan difícil como la redacción de una tesis, a veces uno se siente agobiado, se siente frustrado, ¿no? Se siente hostigado del proceso que es muy demandante económica y emocionalmente y a veces ya quiere abandonarlo o quiere buscar un camino más fácil para poder terminarlo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de la importancia del trabajo y sobre todo nos olvidamos que ahorita todo está en Internet, ¿no? Entonces, mañana más tarde, ¿no? Puede ser que tu trabajo de investigación sea revisado, analizado por todos los software habidos y por haber. Entonces, si tú no fuiste consciente de haber realizado un buen trabajo, te pueden acusar de plagio, ¿no? Te pueden denunciar por plagio, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo a la ligera ni tomarlo a la broma, ¿no? Siempre hay que ser conscientes que tenemos que respetar la autoría intelectual de otras personas y tampoco podemos obviar nuestras responsabilidades respecto a la propuesta de ideas o a la redacción de ideas. Correcto, Yair. Ahora, si bien es cierto, los documentos administrativos, por ejemplo, como una solicitud, como documentos que no son tan relevantes o son más cotidianos, de repente la palabra correcta es más cotidianos, y que son modelos casi estandarizados,
quizá no habría tanto problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estaría bien que le encarguemos a la inteligencia artificial la redacción al 100% de un informe técnico que me corresponde a mí como especialista redactar y presentar. ¿Sería correcto que yo copie y pegue el 100% de una información que me procese la inteligencia artificial y lo use para fundamentar totalmente mi informe? Para obviarme tiempo, para obviarme recursos, estaría bien que yo haga eso. ¿Qué me dicen en el chat? Porque de los documentos administrativos que más hemos estudiado o que digamos que requieren una complejidad mayor, creo que van a estar de acuerdo conmigo que es el informe y la resolución, ¿verdad? Que son documentos un poco más técnicos y un poco más complejos. Entonces, nos podemos apoyar de la inteligencia artificial de repente para buscar un dato, ¿no? Para buscar autores que podamos referenciar o normas que podamos referenciar o el resumen de una ley. No lo sé, podemos hacer mil usos de la herramienta, pero no podemos encargarle que redacte el documento por nosotros, ¿verdad? ¿O sí podemos? ¿Qué opinamos? Hola. No, ¿verdad? Ya que tenemos que hacerlo, pero nos podemos apoyar de la inteligencia artificial, sí, pero no olvidarnos que tenemos que cumplir con nuestro trabajo y con nuestras funciones. Ahora, no, completamente no. Yo no les quiero decir que no lo pueden usar, no, de que podemos usarlo, pero de una manera responsable y no dándole 100% de la responsabilidad de redactar nuestros documentos. Correcto, chicos, muy bien. Ahora, vamos a dar un ejemplo para revisar qué aplicaciones con componentes de la inteligencia artificial han sido desarrolladas en el Perú por el Estado, porque si hablamos del sector privado, pues no hay mucha complejidad en esa parte, ¿no? Podemos encontrarlo por todos lados, pero en el caso del Estado sí. En la época del COVID, un poquito ya cuando el COVID ya estaba más en su segunda ola, ¿no? Ya estamos hablando aproximadamente del año 2021, más o menos. ¿Se acuerdan que así como se hacían reportes de los fallecidos, contagiados, ¿no? De los vacunados, se sacaban reportes a veces diarios de cómo iba avanzando la enfermedad? También habían comentarios y noticias acerca de que había zonas, distritos, provincias o lugares con más riesgo de contagios, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabíamos todos que un mercado era un foco de contagio, ¿verdad? ¿Qué otro lugar público en la época del COVID era un foco contagioso? Donde tú sabías que si te ibas ahí, era bien probable que te contagies. ¿Qué otro lugar, aparte de los mercados? ¿Qué otro lugar, alumnos? Correcto, las famosas discotecas, ¿no? Los hospitales, ¿no? O sea, ese ya era, pero ya esa era tu prueba segura de que ibas a dar positivo de COVID, ¿no? Las discotecas, ¿qué otros lugares eran muy probable que te puedas contagiar? Las bodegas, ¿no? Las bodegas, porque normalmente ahí iban muchas personas, podían tocar cosas y podían dejar el virus por ahí esparcido o contagiar a las personas que atendían las bodegas, ¿no? Entonces, en el año 2021, el Estado se alió o firmó un convenio con Huawei, ¿no? Que ya todos conocemos que es Huawei, y sacaron una aplicación que se llamó Perú en tus manos, ¿no? Esa aplicación te permitía
monitorear cuáles eran los lugares más cercanos o en general cuáles eran los lugares en donde tenías mayor riesgo de contagiar. Entonces fue una aplicación bastante útil en su momento, evidentemente ahorita ya no, porque ya el COVID está, digamos, en el pasado, ¿verdad? Pero en ese momento esa aplicación fue sumamente útil para poder identificar cuáles eran las zonas de mayor riesgo de contagio cerca a tu casa, ¿no? O cerca a lugares nuevos que tú frecuentabas por algún motivo. ¿Cuál es otro ejemplo de acciones o de aplicaciones que han sido desarrolladas con inteligencia artificial? Bueno, existe un caso que es en el gobierno regional, bueno, en Cajamarca, pero fue una iniciativa, o es una iniciativa, mejor dicho, impulsada por el gobierno regional de Cajamarca, a través del cual se implementó un sistema, ¿no? Un sistema denominado Sistema de Gestión Hospitalaria Open Clinic y las historias clínicas digitales, ¿no? A través del cual se instaló un software que que usa inteligencia artificial y permitía procesar toda la información de historias clínicas de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Todos ustedes conocen que las historias clínicas, ¿qué son? Son expedientes que contienen el historial de atenciones del paciente, ¿verdad? Si tú fuiste atendido en una consulta, se genera un registro que lo puede leer algún otro médico, ¿no? O si tú fuiste hospitalizado, se hace un registro. O sea, todas tus atenciones siempre son documentadas y adjuntadas en un documento personal que se llama historia clínica. Entonces, disponer de esa información es muy valiosa para que los médicos puedan tomar decisiones mejor informadas. ¿Por qué? Porque la historia clínica nos va a permitir conocer, los antecedentes clínicos de los pacientes. Por ejemplo, si un paciente es diabético, si un paciente es hipertenso, un nuevo médico tratante o un médico de otra especialidad va a poder conocer las características médicas o los antecedentes médicos de ese paciente, ¿verdad? Si sufre de alguna enfermedad psiquiátrica, de alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Si tiene algún tipo de condición preexistente, la vas a ver. O qué medicación toma, desde cuándo la toma, qué médicos lo han visto, en qué fecha lo han visto. Entonces, esa información es muy útil para que el personal médico pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, vamos a la parte final. Cuando recién empezábamos la clase, por acá hubo un alumno que nos comentaba de algunos asistentes virtuales en el ámbito de la redacción de los documentos administrativos, ¿verdad? Y uno de los más conocidos, porque hay varios, es el asistente virtual que conocemos como ChatGPT, ¿no? O ChatGPT, ¿no? Entonces, este es un asistente virtual que tiene dos modalidades. En general, todos los asistentes que usan inteligencia artificial tienen una versión free o una versión gratuita y una versión pagada, ¿no? Normalmente la versión free pues es bastante básica, ¿no? Por ahí puede darme algún aporte de repente algún alumno que haga uso de esas herramientas. Es una herramienta limitada y una herramienta básica, ¿no? Porque con la herramienta, por ejemplo, con ChatGPT, podemos pedirle la asistencia para redactar documentos, pero tiene un límite, ¿no? O sea, podemos hacerle un número de consultas y ya después no podemos porque necesitamos, claro, ¿verdad? Tú que usas, Yair, creo que sí has tenido experiencia o contacto con estas aplicaciones. Y normalmente en la versión paga, uno paga una membresía, ¿no? O un concepto mensual, trimestral, anual,
para poder disponer de más funciones y de unas funciones más amplias, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poner acá, voy a compartirles por aquí primero lo primero. Ahorita vamos a compartir tu experiencia, Yair, pero vamos a ir hablando de algo básico, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta ChatGPT, perdón, que ya les dejé el link ahí. Obviamente que la que ustedes ven en su pantalla es una versión free, no es una versión con algún plan de suscripción, por si acaso me lo preguntan, ¿no? Pero sí conozco de algunas personas, por ejemplo, mi jefe tiene el ChatGPT en su versión paga, ¿no? Entonces yo la veo muchísimo más funcional. La verdad, sinceramente, les doy mi opinión honesta, yo la veo mucho más funcional, pero también va a depender de para qué la uses, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que no está, bueno, si bien es cierto, la inteligencia artificial la puedes usar para muchísimas cosas, ¿no? Para consultar información, ¿no? Con qué frecuencia la consultes, de repente vale la pena o no vale la pena. ¿Cuánto cuesta ya ir una versión paga de ChatGPT? Bueno, creo que mientras más, los planes siempre son así, ¿no? Cuando compras una membresía anual, siempre te sale más barato que comprarlo de forma mensual, ¿no? En cualquier aplicación. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a un asistente virtual como ChatGPT, por ejemplo, si nos olvidamos cuál es la estructura de un documento administrativo, podemos preguntarle, ¿no? ¿Cómo se estructura un oficio, ¿no? Y miren, ¿no? ¿En cuántos segundos me respondió? En 0.1 segundos, me parece. ¿Cómo se estructura un oficio? Y acá nos dice, ¿no? Un oficio se estructura de la siguiente manera: nombre de la institución, dirección, teléfono, ciudad y fecha, número de oficio, destinatario, ¿no? Nombre y cargo, institución y dirección. Asunto, ¿no? No dice qué es el asunto, ¿no? ¿Qué también nos dice? Cómo se estructura el cuerpo del oficio, la introducción, que es el saludo y la presentación del tema, el desarrollo, que es la explicación detallada del asunto, el cierre, que es el resumen o la llamada de atención, y también nos indica la despedida, ¿no? Que es la firma y demás, y los anexos, ¿no? Y todavía te da un ejemplo acá de un oficio. Entonces, yo creo que de esta manera sería la forma recomendada de utilizar asistentes virtuales para poder, por ejemplo, recordar la estructura de los documentos, ¿no? ¿Para qué más podríamos usar los asistentes virtuales de una forma correcta? Yo les doy una idea y ustedes me dicen otra. Corregir la ortografía, ¿no? Esa es otra de las funciones que yo veo positiva del ChatGPT, ¿no? Eh, Ahora, respecto a la corrección, bueno, primero, ¿alguna idea que tengan ustedes para qué más la utilizarían o para qué más la han utilizado si han tenido alguna experiencia? ¿Para qué más lo podemos utilizar? También lo podríamos utilizar de repente para revisar la semántica, ¿no? O sea, para revisar el orden, la lógica dentro del desarrollo de nuestros párrafos, ¿verdad? También la podríamos utilizar para solicitar, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? Solicitar algunas ideas adicionales, ¿no? Algunas ideas adicionales, ¿no? De repente no nos acordamos de preguntar
no nos acordamos de la mesa de partes de la institución a la que vamos a enviar, entonces también podemos preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el método o cómo puedo encontrar o cómo puedo remitir un documento a tal institución, ¿no? O el trámite documentario, ¿no? ¿Cómo es el trámite documentario? Yo creo que básicamente en la redacción de documentos administrativos, esta sería una forma o unos usos que serían aceptables, ¿no? Porque nos sirve como una herramienta, pero no está reemplazando nuestra facultad y nuestra obligación, nuestro deber de la redacción de documentos. Cuéntenme, ¿para qué ustedes más podrían utilizar una herramienta de inteligencia artificial para poder redactar documentos? O si alguno de ustedes dice, Yair, por ejemplo, que él estuvo en un curso de la inteligencia artificial generativa llamada Prompt, ¿no? Interesante, Yair, qué bueno, qué bueno. ¿Algo que nos quieras contar de repente sobre ese curso? ¿Algo que tú crees que les pueda servir a tus compañeros en el ámbito de la redacción de documentos administrativos? ¿Alguna experiencia que nos quieras contar, algún dato? Ah, y ahí nos dice que es importante que le pidamos a la inteligencia, o sea, que seamos específicos cuando le solicitamos algo a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque si somos muy generales, a veces no lo entienden y creo que no procesa bien la información. Ahí te doy la razón, Yair, porque yo he tenido alguna experiencia con asistentes virtuales de inteligencia artificial que a veces no entienden exactamente lo que quiero decir y se reinician, o sea, te piden que inicies el proceso desde el primer momento. Entonces, lo que nos aconseja Yair es que tenemos que solicitar la información o el apoyo de la inteligencia artificial siempre siendo muy específicos en nuestro pedido. Específicos y yo le agregaría claros, ¿no? Claros para que no le genere algún error o algún mal procesamiento de la información. Otro consejo que puedas dar, Jair, dice, debes decirle que tome como postura la de un profesional. Yo creo que lo que él se refiere es de que la respuesta que te dé la inteligencia artificial, tú le pidas que te la dé como si fuera un profesional, ¿no? Pero nosotros tenemos que mejorarlos con el toque humano. Claro, sí entiendo tu punto, pero bueno, eso es cuando tú de repente le pides, redáctalo con tal estilo, ¿no? O redáctalo como si fueras abogado, ¿no? O redáctalo como, porque como ustedes saben, cada profesión tiene un estilo de redacción, ¿no? Los abogados redactan de una forma, ¿no? De repente los ingenieros redactan de otra forma, ¿no? O un ciudadano de a pie redacta de una forma y un directivo redacta de otra, ¿no? Entonces, existen diferentes estilos de redacción que a veces se agrupan de acuerdo al nivel profesional o académico que tiene. Un estudiante no va a redactar al mismo nivel que un doctor o que un magíster, ¿verdad? Redacta de una forma más básica, redacta de una forma con más errores, ¿no? Claro, ¿verdad? Y ahí yo lo que les estaba diciendo es lo correcto. Si tú copias y pegas un documento administrativo redactado 100% por la inteligencia artificial, eso se puede descubrir. O sea, hay software que te van a decir si tú has utilizado y en qué porcentaje has utilizado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo coincido en el comentario de su compañero que hay que utilizarlo siempre como una guía, pero no como un reemplazo, ¿verdad? Esta aplicación se llama ChatGPT. ChatGPT. Existe un montón más. Créanme que existan varios más, pero esta es de las más conocidas, ¿no? Que tiene dos versiones, que es la versión free y la versión pagada, ¿no? La que estoy mostrando ahorita en pantalla es una versión free, una versión gratis, pero
es una versión bien limitada, la verdad. O sea, no es que tú puedes hacer tus X consultas, no, sino que tiene un uso limitado. Por ejemplo, la otra vez yo estaba usando una herramienta de inteligencia artificial para poder practicar mis habilidades de escritura en inglés. Entonces, sí es útil porque a veces uno no tiene con quién practicar para que te detecten tus errores o te respondan, ¿no? O sean tu interlocutor. Entonces, hay muchas herramientas que pueden utilizar también aquellas personas que, como yo, están estudiando otro idioma, ¿no? También es bien útil y bien importante. Alguien que tenga alguna consulta, un aporte que quiera hacer para ya ir cerrando el curso, estimados. ¿Alguien, algún comentario, consulta, duda, pregunta, queja que quiera hacer? Dime, Yair. Yair nos dice, hay varios modelos de tipos de documentos administrativos en Internet. Nosotros podemos tomarlo como guía o cuáles son mejores para poder guiarnos. Es cierto, es cierto. Mira, en realidad, en el ámbito de la redacción de los documentos administrativos, tenemos muchos modelos de documentos, incluso modelos a tal nivel que prácticamente cambiamos algunos datos y ya lo podemos enviar. Incluso podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos redacte un documento, ¿no? Pero lo que yo sugiero es que siempre se basen en más que en un modelo, en la estructura, en una estructura. Ahora, si tú me preguntas, licenciada, pero es que en los oficios utilizan, por ejemplo, el es grato dirigirme a usted y terminan con en sin otro particular me despido, pero en el memorándum utilizan otro lenguaje, ¿no? Utilizan otra forma de despedirse. Es cierto, ese tipo de introducciones y despedidas son ya estandarizadas, ¿no? O sea, difícilmente alguien coloca una frase propuesta por él mismo, ya son estandarizadas, pero lo que yo aconsejo, Yair, más que guiarte de un modelo específico, sea de Internet, sea de la inteligencia artificial o de alguna otra página que te brinde modelos editables, lo que yo sugiero que siempre se basen y en lo que siempre respeten es en la estructura y en las partes de los documentos, porque los contenidos siempre van a variar. En todos los documentos van a variar. El estilo del lenguaje siempre va a variar. La retórica siempre va a variar. O sea, eso es algo que lo hace personal, que lo hace diferente a este documento. Pero lo que lo hace similar no es más que la estructura, el encabezado, el cuerpo, el pie, ¿no? Eso es lo que lo hace similar, pero lo que lo hace diferente ya proviene de ti y de tu capacidad para la redacción, y eso es algo que no vas a encontrar en Internet. Eso es algo que se va trabajando con el tiempo y que necesita ponerlo en práctica constantemente. María Rosado me dice, para ejercer el puesto de asistente administrativo en el Estado, ¿es necesario aprender el idioma inglés a nivel profesional? Bueno, María, te sé decir de que muy difícilmente el Estado en cualquiera de sus puestos va a requerir el idioma inglés a un nivel avanzado o a un nivel profesional, ¿no?
Lo más que te van a pedir en la mayoría de los puestos, concursos, es un inglés básico que creo que todos alguna vez han tenido en la universidad, en el colegio o en algún curso extracurricular por ahí, ¿no? Y en realidad, en el estado y la forma en que funciona, difícilmente va a ser del todo aprovechable, ¿no? Yo tengo varios años trabajando en el Estado y nunca he tenido la necesidad imperiosa, digamos, o el contexto exacto para usarlo. ¿Pero por qué lo estudio? Porque yo creo que más allá de la gestión pública, el inglés es una herramienta que te abre muchas puertas, te da otras oportunidades, te permite poder viajar con mayor seguridad, te permite tener la oportunidad de comprender y hablar con personas de casi todo el mundo, ¿no? Entonces, yo siempre apuesto, es mi comentario personal, ¿no? Es mi comentario personal que el inglés siempre va a ser una herramienta útil tanto para el sector público como para el sector privado, porque, por ejemplo, yo aspiro en el futuro a trabajar en una organización internacional, ¿no? En donde sí o sí tienes que hablar inglés. Entonces, yo ya lo estudié o lo estoy estudiando ya adulta, ¿no? Y siendo adulta y ya trabajando es difícil porque pues tienes prioridades, tu trabajo te consume, etcétera, etcétera, pero créeme que es una inversión que vale 100% la pena, ¿no? Pero si tú me haces la pregunta así fría y directa de si en el Estado es un requisito a nivel profesional, yo te doy la respuesta que difícilmente va a ser a nivel profesional. De repente a nivel básico, pero a nivel profesional no. Pero para la vida y para desarrollarte y para tener mejores oportunidades, siempre va a ser una herramienta muy útil. María Rosado también nos dice, ¿cuáles son las tecnologías de la inteligencia artificial para ayudarnos a redactar los documentos? Bueno, las tecnologías principales son los asistentes virtuales, ¿no? ¿Cuántos asistentes virtuales hay, licenciada? Hay muchos asistentes virtuales. No me atrevería a decir que uno es mejor que el otro, porque básicamente los asistentes virtuales trabajan con un software muy parecido. Entonces, simplemente hay asistentes virtuales más conocidos que otros. Uno de esos asistentes virtuales es el que les acabo de compartir acá en la pantalla o en la clase, pero existen muchísimos más que ustedes pueden indagar y pueden encontrar para la redacción de los documentos administrativos. Una pregunta más y ya nos despedimos. ¿Cuáles modelos son mejor de la inteligencia artificial o los que están en Internet? Lo que pasa, María, como le repetí o como le respondí a tu compañero, que no es que un modelo sea mejor que otro, sino que no nos compliquemos. Cuando redactemos documentos, enfoquémonos en respetar la estructura, pero no nos enfoquemos en usar modelos que podamos encontrar o en la inteligencia artificial o en el Internet, porque la parte del contenido, el contenido de esos documentos ya es un trabajo del que lo redacta, pero la estructura sí la podemos consultar a la inteligencia artificial, la podemos consultar al Internet porque son estructuras ya estandarizadas y que no necesitamos aprendernos de memoria porque la podemos repasar siempre que la necesitemos. Pero el contenido de cualquier documento, yo siempre les voy a sugerir que nunca se confíen ni depositen toda su confianza en lo que un modelo de Internet te puede decir, porque en realidad es una habilidad que solamente va a tener el 100% las personas o los seres humanos. Bueno, con esto yo me despido. Espero que el curso haya sido interesante y útil para ustedes y espero poder encontrarme en algún otro curso, en alguna otra oportunidad. Bueno, yo también en TEC estoy dictando el curso de gestión pública, que es mi especialidad,
Así que si ustedes están interesados de repente en cursarlo, me van a poder encontrar dictando el curso. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana y buenas noches.